buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro culto dominical. Le damos gracias a Dios porque podemos juntos orar y alabar al Señor. Así que sin más preámbulo, cerremos nuestros ojos y vamos a orar para dar inicio a nuestro culto. Señor, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia se renueva cada mañana. Miro atrás en mi semana y puedo ver tu acompañamiento en mi vida, tu gracia inundando cada una de las situaciones de mi vida, dándome ánimo cuando estoy cansada, ayudándome cuando estoy en problemas y también te veo, Señor, en cada oración contestada. Gracias, Señor, porque ha llegado el domingo y juntos como iglesia podemos venir con ánimo, Señor, o aun cuando estemos desanimados, venir y deleitarnos en ti, en alabarte, en orar y también en pedir perdón. Pedir perdón, Señor, porque sabemos que te fallamos a diario, pero tú eres fiel y misericordioso para extender tu mano y decir, te perdono. Bendice este culto, Señor, y danos el gozo, Señor, en Cristo Jesús para alabarte. Amén. Bueno, los invitamos a alabar al Señor con estos cánticos a continuación. Me gusta estar en tu casa. En la siguiente alabanza, queridos hermanos, celebremos a nuestro Señor Jesucristo, gocémonos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene que cantar fuerte esta hermosa alabanza, me gusta estar en tu casa. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas es danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos y mi voz. Somos el pueblo de Dios. Esta alabanza, queridos hermanos, habla de quién somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido. Y llevaremos su gloria, dice, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Cante junto con nosotros, queridos hermanos, esta hermosa alabanza. Somos el pueblo de Dios.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Bien, hermanos, ahora voy a dar lectura a un capítulo de la Biblia, Hebreos 10. Bueno, voy a leer una parte, Hebreos 10 del 5 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradarán ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Amén. Bueno,
No hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, ningún sacrificio, nada. Y si ya somos salvos, tampoco hay sacrificio que valga, sino el hacer la voluntad de Dios. Así como Cristo cuando vino a la tierra, lo hizo. Entonces, bueno, hermanos, sigamos ese ejemplo. Bueno, hermanos, los invito como iglesia, como el cuerpo de Cristo, a orar unánimes en que, bueno, que Dios nos ayude por medio de su palabra a conocerlo y a conocer su voluntad para hacerla mientras vivamos en este mundo. Señor, acá estamos como iglesia y cuerpo de Cristo, pidiéndote que queremos conocer y hacer tu voluntad. Sabemos que solos no podemos, pero Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Reconocemos que muchas veces pensamos en que haciendo X cosa podemos ganar tu favor y dejamos a un lado las intenciones del corazón y la obediencia. Moldea nuestros corazones, moldea el corazón de cada uno de nosotros y que unidos podamos buscar hacer tu voluntad por amor a ti. Aviva nuestros corazones y reina en él. Sabemos, Señor, que tu voluntad es que el Evangelio sea conocido en todas las naciones. Padre, como iglesia misionera y teniendo un ministerio de misiones, Señor, bendice a la hermana Patricia y que no solo ella, sino cada uno de los miembros de la iglesia se comprometa a obedecer y hacer tu voluntad, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero comenzando con nuestra casa, con nuestro trabajo. También sabemos, Señor, que tu voluntad es que nosotros tengamos un proceso de santificación, pero eso se logra, Señor, conociéndote y viviendo en ti. Señor, que nuestro deleite sea tu palabra, porque por medio de ella, Señor, vas a avivar nuestros corazones de manera que nosotros vamos a dar pasos, pero contigo. Señor, también conocemos tu voluntad y es que seamos unos como tú y el Padre son uno. Y sabemos que permaneciendo en la vid que eres tú, daremos fruto. Y esos frutos se verán reflejados, Señor, al mundo. Por eso te quiero pedir, Señor, que nos des un mismo sentir a cada uno de los ministerios, a ministerio de varones, a ministerio de damas, jóvenes, escuela dominical, misiones, comunicaciones, equipo pastoral, diaconado, Señor. Que cada uno nos movamos, Señor, por tu voluntad, para que tú seas glorificado en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al culto. El pastor Ricardo va a dar el mensaje de hoy. Muy buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Siempre es grato estar cada domingo compartiendo la palabra del Señor con ustedes. En distintos lugares, en casa, en una sala. Hoy día en nuestra oficina podemos compartir la palabra del Señor. Hoy día vamos a leer la última parte del capítulo 5 de Deuteronomio. Capítulo 5, versículos 22 al 33. Tengo un título para esta mañana, aunque tengo la tentación de ponerle un subtítulo también, porque el pasaje que vamos a leer va a marcar dos hechos muy importantes para nuestra reflexión. El título de esta mañana tiene que ver con que
encontramos en este pasaje de Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 33, el contraste, es el título, el contraste entre el mediador y el temor al Señor. El contraste entre el mediador y el temor al Señor. Y la tentación que les digo yo de colocar un subtítulo, pero que tiene que ver también con quizás un título muy probable que quede grabado en nuestros corazones: el mandamiento para una vida abundante. Eso es lo que hoy día vamos a compartir en esta mañana. Invito a que podamos abrir nuestras Biblias y podamos leer a partir del versículo 22 al versículo 33 del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, desde la nube y desde la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Versículo 23. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí. Todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí. Versículo 24. Y me dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Versículo 25. Pero, ¿por qué tenemos que morir? Es la gran pregunta que se hacen los jefes y los ancianos. ¿Por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Versículo 26. Pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz de Dios viviente hablarle desde el fuego como lo hemos oído nosotros y ha vivido para contarlos? O sea, ¿qué Dios, este Dios viviente que dice el versículo 26, ¿cierto? Puede hablar con un ser humano, en el fondo está diciendo el relator. Pero se hace la pregunta en el versículo 26, ¿qué mortal ha oído jamás la voz de Dios viviente hablarle desde el fuego, como lo hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? Versículo 27, acércate tú al Señor tu Dios y escucha todo lo que Él te diga. Le están diciendo a Moisés, por supuesto. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. O sea, los jefes y ancianos le están pidiendo a Moisés que se convierta en el mediador entre Dios y jefes y los ancianos, y después ellos transmitirían al pueblo lo que han escuchado. Versículo 28. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban, está respondiendo Moisés, y me dijo: he oído lo que este pueblo dijo. Todo lo que dijeron está bien, eso es lo que dice Dios. Estoy leyendo de la versión NBI, por supuesto. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre le vaya bien. Versículo 30. Ve y diles que vuelvan a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo, que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarle para que los pongas en práctica en la tierra que les daré como herencia. Versículo 32, ponga mucha atención en el versículo 32. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen
y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Que disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Vamos a orar al Señor para poder compartir esta palabra y esta reflexión con ustedes. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos glorificar tu nombre, queremos bendecirte porque nos permites, Señor, en medio de estos tiempos acercarnos a tu palabra para poder encontrar en ella una palabra de aliento, una palabra que nos interpele para cambiar nuestra conducta, nuestro corazón, y también una palabra que nos llene de esperanza en nuestro caminar hacia la promesa de la vida eterna. Bendice a mis hermanos de Reñaca para que ellos puedan también, en cada familia que pueda escuchar este sermón, donde quiera que se encuentren, tu Espíritu Santo esté vigente, esté, Señor, ahí presente, para que puedan encontrar, Señor, en medio de la exhortación de tu palabra, Señor, no solamente la sanidad para su vida espiritual, sino también el camino para seguir adelante, sirviéndote a ti, el único Dios verdadero, que ha dado a su Hijo para que podamos nosotros en estos tiempos acercarnos a tu presencia. Gracias te damos, pedimos una bendición por tu palabra y que esta palabra nos pueda guiar conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Es muy interesante esta parte del libro de Deuteronomio capítulo 5. Ya hemos hablado el domingo anterior, un poquito más extenso el domingo anterior, porque había que tener algunas consideraciones previas para poder acercarnos a esta lista y a esta repetición de los mandamientos que el Señor nuevamente le entrega al pueblo, y vimos cómo esos mandamientos se tenían que actualizar, cómo la misma palabra del Señor fue actualizándolo a través de los profetas, a través de Jesús mismo en su ministerio. Hoy nos encontramos con un pasaje de la Escritura de Deuteronomio bastante interesante a la luz de el relato que va a mostrar por lo menos tres cosas que son para mí relevante comunicarlas y poder transmitirlas a ustedes en nuestra reflexión. Lo primero tiene que ver con lo que encontramos en esta idea de el papel mediador que tiene Moisés. Fíjense que es muy interesante esto. Respecto a Moisés, en el versículo 23 al 27 se relata este aspecto del papel mediador de Moisés, que debe cumplir a solicitud de los jefes de las tribus y los ancianos. Miren lo que dice el versículo 23 al 27. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y majestad, y hemos oído su voz que salía desde el fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Eso es lo primero. El impacto que produce en medio de esa nube llena de fuego, el impacto que produce en la vida de estos jefes de las tribus y los ancianos, al punto de que ellos sienten que han visto sus vidas por misericordia, están vivas, aun cuando han escuchado esa voz de Dios. Pero miren lo que agrega el versículo 25. Pero, ¿por qué tenemos que morir? En la sensación que tienen frente a la voz de Dios, el fuego. Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. O sea, la conciencia de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, está en la mente de estos hombres líderes. Por supuesto, ya lo vemos a un pueblo organizado, no solamente está Moisés, están las tribus o los jefes de las tribus y están los ancianos, sino que la conciencia que existe
que están frente a un Dios glorioso, como dice, y una majestad que no se puede describir con palabras, sino solamente escuchan su voz, no ven imagen en el monte, solo la voz de Dios, pero hay una conciencia ahí que está presente. Pero miren lo que dice el 26, pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz de Dios viviente hablarle desde el fuego como lo hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? Entonces viene la solicitud después de esta pregunta. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. O sea, los jefes de las tribus y los ancianos le piden a Moisés que se acerque a Él, porque ellos tienen temor de acercarse a la montaña, tienen temor de escuchar o ver la majestad de Dios y la gloria de Dios en medio de la montaña, y necesitan el mediador. ¿Quién es el mediador? Moisés. Acércate tú, versículo 27. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Y una vez que Dios hable contigo, en el versículo 27, y le dice, repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Escucharemos y obedeceremos. Y acá hay algo muy interesante que es bueno resaltar, hermanos queridos, porque aparece no solamente un pueblo mediado por Moisés, sino que además un pueblo que está mediado por los jefes de sus tribus y también los ancianos. O sea, ¿cómo funcionó en ese momento en medio del temor, cierto, que había por la gloria de Dios y la majestad? La solicitud es que Moisés reciba la palabra, el mandamiento o las directrices o bien las normas, decretos, preceptos que Dios va a entregar para que el pueblo pueda caminar. Pero Moisés se los tiene que transmitir a ellos, que se convierten los mediadores, jefes de las tribus y ancianos, para que bajen la información al pueblo, a su familia, a sus tribus, y así todos conozcan lo que Dios está diciendo, de tal manera que ellos no se acerquen a la montaña como lo experimentaron estos hombres que fueron elegidos para escuchar la voz de Dios. Y una vez que Moisés transmita esa palabra, por supuesto, ellos mismos se convierten en mediadores del resto del pueblo. Y esto es muy interesante para nosotros porque tiene que ver con la idea de que en el principio del caminar del pueblo de Israel, una vez que escucharon la voz de Dios, el pueblo tiene necesidad de un mediador. Este mediador, conocido no solamente en la historia de la humanidad, sino que dentro del pueblo judío, un mediador como Moisés, que se puso entre el pueblo y Dios constantemente, ya sea para poder comunicar la palabra, como también para interceder cuando el pueblo se equivocaba y pecaba delante de Dios, ¿cierto? Necesitaba este mediador. Entonces, cuando la voz sale de la montaña, comunica el mandamiento, comunica el precepto, la norma. Por lo tanto, el mediador lo que hace debe comunicar en las categorías de su época lo que está escuchando en medio del fuego y en medio de la montaña, y comunica la palabra de Dios. No es otra cosa la que comunica la palabra de Dios, no su propia palabra. Comunica esa palabra que es instructiva, que es una palabra que enseña, una palabra que orienta, una palabra que dirige, una palabra que de alguna manera guía al pueblo a este caminar hacia la tierra prometida. No es la palabra de Moisés. Moisés, como mediador, simplemente tiene que comunicar lo que Dios ha dicho en la montaña al pueblo. Pero en este punto vemos también justamente cómo el pueblo necesita escuchar esta palabra. ¿Cómo la escucha? Moisés la comunica, ya lo dije anteriormente, pero lo que tienen que bajar esta información es los jefes y los ancianos.
los que tenían temor, los que necesitan que interceda Moisés porque ya no quieren sentir que pueden morir frente a la gloria de Dios. Por lo tanto, esa es la petición: acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga, y cuando lo escuches, nosotros vamos a esperar, tú la repetirás a nosotros, y luego que tú nos digas o nos comuniques la palabra del Señor, nosotros escucharemos y obedeceremos. Dos acciones: escucharemos y obedeceremos esa palabra del Señor. Entonces ahí está mi primer punto, la necesidad que muestra el capítulo, este pasaje, de un mediador. Moisés como mediador, los jefes de las tribus y ancianos como mediador del pueblo. Eso es lo primero. Vamos a quedarnos con esa idea mientras tanto, porque queremos cerrarla con los puntos que vienen, porque es una idea que va muy ligada al resto del pasaje. Lo segundo que encontramos, desde mi punto de vista, que es importante resaltar, es que observamos en este texto que el Señor escucha a los jefes y los ancianos, y interesantemente valora el temor del pueblo. O sea, Dios no está ausente de lo que está pasando en el medio del pueblo. Dios está presente en medio de la nación y escucha la voz de los jefes y los ancianos, y Dios mismo valora el temor que tienen estos hombres. Es como que reconoce esta sensación de temor, de decir, bueno, podemos morir. Es verdad que ellos tienen conciencia de su condición como humanos y necesitan que Moisés sea el mediador. Pero Dios escucha esas palabras y pareciera que a Dios no le molesta que ellos sientan temor. Todo lo contrario. Fíjese lo que dice los versos 28-29 de este capítulo 5, versículo 28-29. Dice así: el Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo. Eso lo está diciendo Moisés, pero va a repetir, tal como ya lo hemos dicho como mediador, lo que Dios le dijo a él para que se lo diga a los jefes de las tribus y a los ancianos. Y me dijo: he oído lo que este pueblo dijo. Y escucha bien esto, por favor. Todo lo que dijeron está bien. Todo lo que dijeron, tenemos miedo, tenemos temor, todo lo que dijeron está bien. Y agrega el Señor lo siguiente, versículo 29. Ojalá su corazón siempre esté dispuesto para temerme. Ojalá, eso es lo que espera el Señor. Ojalá su corazón, el corazón de este pueblo, siempre esté dispuesto para temerme y a cumplir, no solamente temer, sino y cumplir todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos siempre les vaya bien. Para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Es interesante esto de que Jehová Dios, Yahvé, que escucha a estos hombres, no está molesto por la reacción de estos hombres. Todo lo contrario, Él aprueba todo lo que han dicho. Está bien esa conducta, está bien ese recogimiento espiritual, está bien ese temor que sienten hacia mí. Ojalá su corazón, dice Dios, siempre esté dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Eso es lo que Dios espera de este pueblo. Entonces acá está lo segundo que nosotros encontramos, que Dios no está ausente de lo que a veces sentimos hacia Él. ¿Por qué es interesante esto, hermanos queridos? Porque es probable que nosotros nos hemos acostumbrado precisamente a lo contrario, hemos perdido el temor y a lo mejor
hemos vivido una vida tan liviana, tan simplista, y un evangelio quizás tan poco consagrado, o una vida tan poco consagrada delante del Señor, que como que nos da lo mismo delante del Señor hacer o servir al Señor. Entonces, fíjese, a Dios le agrada que sus hijos puedan tener temor, pero no temor, ese miedo de este Dios castigador, no, temor tiene que ver con el reconocimiento de que sobre nuestras cabezas y sobre nuestra vida mortal hay un Dios glorioso, poderoso, majestuoso, al cual debemos reconocer en esa condición como tal, que es un Dios que no tiene comparación a ninguna imagen, ya lo hemos dicho en otros capítulos, ni a ninguna forma de vida humana, sino que ese Dios tiene un poder, ¿cierto? Y una soberanía, que es fuego consumidor, como ya lo hemos dicho, pero también que está lleno de compasión. Frente a ese Dios hay que tener una actitud correcta, temor que este pueblo siente y que Dios dice, está bien que sientan esto. Pero el deseo de Dios, mire, en el versículo 29 es, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme. Porque si ese camino de temer al Señor y cumplir todos mis mandamientos le va a traer como fruto al pueblo que ellos y sus familias y sus hijos, todo lo que hagan les vaya bien. Que en todo lo que hagan les vaya bien. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque también junto con eso va acompañada esta idea de que en la medida que nosotros tomamos conciencia de quién es nuestro Dios y no lo reducimos a algo tan banal, tan humano, y hacemos una caricatura de Dios en nuestras vidas, o jugamos con Dios, evidentemente eso no traerá o ofenderá al Señor. Todo lo contrario, si nosotros nos mantenemos, como dice la Escritura, ojalá siempre el corazón de este pueblo esté dispuesto a temerme. Ese es un deseo de Dios, está en la Escritura, para que nosotros podamos caminar, ¿cierto?, con su bendición en el camino, ¿cierto?, hacia la vida eterna. Lo tercero que observamos en este pasaje tan cortito, ¿cierto?, que hemos leído, es que los mandamientos que se entregan, los preceptos que se han entregado para las personas libres, porque ahora estamos hablando no de aquellos que estaban esclavos en Egipto, estamos hablando para los libres, aquellos que han sido liberados de la esclavitud. Entonces el mandamiento para los libres debe producir felicidad y vida abundante, Nosotros siempre nos hemos acostumbrado a leer los mandamientos como prohibiciones, y no son prohibiciones, tienen que ver con la idea de que podamos vivir adecuadamente y de alguna manera esa vida adecuada traerá a nosotros, a nuestro caminar, felicidad, gozo, y también, por supuesto, va a producir justamente lo que Dios quiere en nosotros. Porque una persona libre vive dirigida por mandamientos que le producen a él en este caminar una felicidad tal que tiene elementos para poder orientarse en el caminar. Lo triste sería no tener mandamientos orientadores que nos permitan vivir adecuadamente. Eso nos hace infeliz. ¿Por qué? Porque haríamos cualquier cosa y, por supuesto, ignoraríamos una forma de vida que agrade a Dios. Entonces, por eso lo tercero tiene que ver con esto. El mandamiento para los que son libres deben producir felicidad y vida abundante. Versículo 29, 32 y 33 del capítulo 5. Si usted me acompaña con su Biblia, busque el versículo 29, versículos 32 y 33. Vamos a repetir este versículo porque tiene que ver con esta felicidad. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir
todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ese es el deseo de Dios, que vivamos felices en el caminar. Y cuando digo felices no significa que vivamos en ausencia de momentos difíciles, sino que confiados de que estando Dios y su palabra con nosotros, en este caminar podremos experimentar cosas que nos traerán a nuestra vida felicidad, paz, consolación, esperanza. Tengan, versículo 32, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, porque con los mandamientos del Señor le ha trazado un camino de vida. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Que disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Mire qué interesante. El mandamiento para los que son libres no son mandamientos para esclavizarlos nuevamente ni traerle tristeza. Cuando alguien siente tristeza porque tiene que amar a su prójimo, entonces el mandamiento lo mantiene esclavo. Esto que se ha escrito en el pasado se actualiza, por supuesto, de manera maravillosa para nosotros, porque lo que busca el mandamiento para aquellos que son libres es que debe producir felicidad y vida abundante. Sigan por el camino del Señor, su Dios. Sigan por el camino del Señor, su Dios, que les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Por lo tanto, el mandamiento es acá el camino para la vida plena. El mandamiento no tiene como función hacerle la vida difícil al creyente ni al pueblo de Israel, todo lo contrario, es orientador, guía al pueblo para que pueda vivir en una forma distinta, en felicidad, en gozo y también, por supuesto, encuentre la vida plena en su caminar, haciendo la voluntad de Dios en su vida. Entonces, a partir de ahí, el mandamiento que trae como en el caminar la vida plena al ser humano va a producir al menos 3 o 4 cosas que es fundamental tenerlas en cuenta. Primero, el mandamiento fortalece la vida de un ser humano. El mandamiento no solamente fortalece la vida del creyente, sino también el mandamiento se convierte en la guía orientadora para que podamos caminar hacia la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Cuando siempre nos hacemos las preguntas, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Bueno, con su palabra. La palabra refleja la voluntad de Dios. Nos guía hacia la voluntad de Dios. Tercero, el mandamiento que nos da vida plena también es esperanzador, porque no nos coloca en el ámbito de la derrota solamente y de la tristeza, sino que aun cuando estamos en la tristeza, hermanos queridos, en medio del dolor que tenemos, que a veces son dolores que son a veces difíciles de enfrentar, que son pruebas que vivimos muy complejas, ya sean pruebas personales, como pruebas de salud, como pruebas de otros que están a nuestro alrededor, que somos incapaces de solucionar a veces con nuestras propias fuerzas. Ahí se convierte el mandamiento en algo esperanzador, porque el Señor nos ha prometido que si caminamos y obedecemos en medio de nuestro caminar, pase lo que pase, tendremos una vida plena, porque Él nos bendecirá a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Por lo tanto, nunca el mandamiento será, hermanos queridos, desde ese punto de vista, inaccesible para la vida de la humanidad. Es muy accesible para la vida de la humanidad. Si hay una respuesta hoy día para el ser humano del siglo XXI, es que los mandamientos del Señor
en medio de estos tiempos son también una solución para que ellos puedan encontrar la vida plena, la vida de felicidad. Cuando uno habla de felicidad siempre piensa que el mundo de felicidad es como no sé, por Fantasilandia, que vamos y disfrutamos o cualquier otra cosa que nos da felicidad por un día. No, la felicidad tiene que ver con el gozo de entender que a pesar de que caminamos en un mundo de tribulaciones, de angustia, de enfermedades, el Señor está ahí con su palabra para darnos aliento, para darnos fuerza, para levantar nuestros brazos y ayudarnos en medio del caminar que vamos desarrollando día a día. Hay un pasaje hermoso en el libro de Isaías 41, versículo 10. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te guiaré. Perdón. Siempre te guiaré. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. O sea, hermanos amados, el mandamiento que nos da vida plena fortalece, guía, es esperanzador, es accesible para la humanidad, es accesible para usted, para mí, porque nos acerca a un Dios que habló desde la montaña, pero que un Dios que ha hablado en la historia, un Dios que actualiza su mandamiento en cada época a través de los profetas, a través de Jesús, un mandamiento que no tiene como fin esclavizar, sino dar vida y dar vida en abundancia. Lo único que debemos hacer y que debía hacer el pueblo de Israel es justamente lo que dice el versículo 33. Si usted me acompaña con su Biblia, en el versículo 33 del capítulo 5, dice lo siguiente: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Qué interesante esto. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. O sea, no se desvíen, vivan ahí, en el camino que Dios les trazó, porque ahí, en ese camino, prosperarán y disfruten también de la larga vida que el Señor les dará en la tierra que van a poseer. Eso era para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos un horizonte que es la vida eterna. Y si hoy día tenemos que volver a recuperar, dice el Señor, sigan en ese camino. Hermanos, hoy día en tiempos de pandemia, aun cuando ya se han liberado las ciudades y estamos en distintas fases en nuestro país, aún está presente el virus, el coronavirus, pero en estos tiempos nos queda un camino, perseverar en el camino del Señor. Ese camino que Dios nos ha trazado, que es el camino de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese camino es un camino que nos tiene que traer vida plena, vida en abundancia, aunque a nuestro alrededor se remueva la tierra, aunque a nuestro alrededor pasen grandes tribulaciones, aunque a nuestro alrededor suframos muchas cosas, mantengámonos en el camino, porque si nos mantenemos en el camino, seguramente recibiremos la vida en abundancia que el Señor nos prometió. Porque en medio de ese lugar de tribulación, de angustia, estará Dios presente como la roca fuerte, como el castillo fuerte, como aquella fortaleza que nos cubrirá, que bajo sus alas nos guardará. Ese es el Señor que nos invita a mantenernos en el camino, como le pide a Israel: manténganse en el camino que yo les he trazado para que vivan. Porque si nos apartamos, seguramente no tendremos una muerte física, sino una muerte espiritual. Si nos apartamos, seguramente nos veremos cómo prosperaremos en el camino. Si nos apartamos, seguramente no disfrutaremos de la larga vida o de la gracia del Señor para alcanzar a ver el horizonte que Dios nos tiene preparado. Hermanos queridos, hay desafíos permanentes en la palabra, en el libro de Deuteronomio, un libro tan hermoso que hemos estado estudiando. En estas reflexiones, no es un estudio bíblico para estudiarlo como en la academia bíblica, pero son reflexiones que surgen del texto
y que nos ayuda. Permítanme terminar con algunas consideraciones finales para nuestra reflexión y para que guardemos estas cosas en el corazón. Primero, es evidente lo que vemos en el texto, cómo está el miedo y el temor a morir que tiene el pueblo y que necesitan un mediador momentáneo, abro comillas, momentáneo, entre los jefes de las tribus y los ancianos, y para que ellos tengan un mediador también hacia el pueblo. Pero hay que también hacer la conexión con el tiempo de Jesús o con el ministerio de Jesús. Todo esto se termina con Jesús. Ya Moisés no es el mediador, ya los jefes de las tribus no es el mediador, los ancianos no son los mediadores, porque ya no debemos temer más a la voz del Señor, porque ya no resuena desde la montaña, porque ahora hay uno que murió por nosotros para ser el mediador entre Dios y los hombres. Por ello, Jesús, nuestro Señor, es el camino que quitó todo temor, rasgó el velo, ese velo que nos separaba, donde entraba solamente una persona para poder hablar con Dios. Hoy día eso ya no existe un mediador humano, sino que solamente Jesucristo, que por su sangre fuimos nosotros comprados y podemos entrar a la presencia de Dios todas las veces que sea necesario, sin necesidad de un mediador, porque ya no hay fuego, ya no hay montaña, ya no hay nubes, no hay nubes oscuras, sino que hoy día está Jesucristo, nuestro Señor, el que se entregó por nosotros una vez y para siempre, para que todas las veces que sea necesario podamos entrar para escuchar su voz y también para orar, interceder y clamar al Señor y presentarnos delante de Él sin ningún mediador. Ya Moisés no es el mediador, no tenemos mediadores, nosotros solo tenemos un mediador, que es Jesucristo el Señor, uno y para siempre. Esa es una buena noticia para todos nosotros, para la humanidad. Jesucristo sigue siendo el mediador entre el hombre y Dios. Es el que murió en la cruz, donde nos mira Dios por medio de la cruz para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Eso es lo primero que me gustaría dejar claro. Lo segundo tiene que ver con que el Señor reconoce que el temor a Dios, el Señor reconoce que el temor a Dios es el camino correcto que debemos seguir cada ser humano, cada persona, cada cristiano. Ustedes deben recordar uno de los proverbios que siempre recitamos, que lo sabemos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es importante recordar lo que dice el versículo 29. Lo que Dios dice. Ojalá su corazón, el corazón del pueblo, esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. No se trata, hermanos, de andar todo el día con miedo, de vivir culposamente como cristianos. Se trata de saber quién es el Dios que adoramos. Un Dios que es glorioso, poderoso, creador de los cielos y la tierra, y no podemos jugar a ser cristianos o cristianos mediocres, porque delante de ese Dios tendremos que rendir cuenta de lo que hemos sido en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de que la gloria del Señor, esa gloria un día se manifestará en medio de la humanidad, y debemos ser conscientes que debemos entender que Él es el Señor de señores, que no hay otro que se le compare, no es cualquier Dios. Por lo tanto, nuestra actitud como creyentes debe ser una comprensión adecuada para llevar una vida adecuada que glorifique al Señor, y que en medio de nuestro caminar podamos temer al Señor. ¿Cuántos creyentes hoy día han perdido el temor a Dios? Han perdido el temor a Dios porque se han alejado, porque no les importa ir a la iglesia, no les importa escuchar la palabra de Dios,
han perdido el respeto por el Evangelio, se han vuelto a su vida pasada, etcétera, etcétera. Pero este es un llamado no a tener miedo de Dios porque Dios nos va a castigar. No. Este es un llamado a reconocerlo a Él. Si había algo que estaba en el temor de estos ancianos y los jefes de las tribus y reconocido por Dios, esto está bien, que lo sientan así, es que reconocían que la gloria de Dios estaba ahí. Hermanos amados, ojalá, dice el Señor, sus corazones estén siempre dispuestos a temer y cumplir mis mandamientos. Que ese sea para nosotros también un desafío permanente. Temamos al Señor y escuchemos sus mandamientos, pero obedezcamos y caminemos hacia Él. Y en tercer lugar, los mandamientos, hermanos queridos, y con esto termino, los mandamientos como fuente de vida plena, tenemos que volver a recuperarlo en el sentido de que el mandamiento es un mandamiento que en su momento que se dictó fue para traer bienestar al pueblo de Israel. Todo termina con Jesús. Jesús aparece en la historia y ahí comienza a actualizarse los mandamientos. Miramos a Jesús y se actualiza el mandamiento. Porque ahora Jesucristo es la palabra, el Logo encarnado. Ya no hay fuego, es Cristo en la palabra. Es Cristo el Señor el que comunica esa palabra. Cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, entonces para conocer al Padre, a Dios, hay que conocer a Cristo, hay que creer a Cristo. Porque en Él está la vida, en Jesucristo está la vida. Porque los mandamientos o la palabra, el logos que comunica Jesucristo es justamente traer vida y vida en abundancia. El desafío está en que debemos seguir este camino, porque Jesús actualiza el amor de Dios para darnos a nosotros vida. Y por lo tanto, como lo actualiza, nos permite vivir a nosotros con una paz que el mundo no la entrega, sino solamente Jesucristo. Nada se puede comparar a la paz de Jesucristo en medio de nosotros. Por lo tanto, hermano, mire qué interesante. El mandamiento tiene como objetivo primordial la vida del ser humano, la felicidad del ser humano. Entonces, cuando el mandamiento se cumple, cuando la palabra se cumple, ya en Jesús, es para que el ser humano tenga acceso a la gracia, para que tenga vida. Y nosotros a veces tanto que nos gusta hablar de la muerte. No digo que no tenemos que hablar de la muerte, pero Jesucristo nos vino a dar vida. Y Pablo después lo va a repetir. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea, siempre tendremos la comprensión de que en el proceso que estemos en esta vida o en la vida posterior, siempre será para vida eterna, para continuar viviendo. Cuando recordamos la historia de la mujer adúltera, por ejemplo, que está frente ahí de todos aquellos judíos que lo perseguían para matarlo y tirarle con una piedra y destruirla porque la ley así lo decía, qué interesante lo que hace Jesús. Uno puede concluir que Jesús quiere proyectar a través de sus palabras que Él quiere que la mujer viva, porque Él modifica el mandamiento. El mandamiento decía que tenía que morir esa mujer adúltera, y lo modifica. ¿Cómo lo modifica? Diciendo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La mujer que tenía que ser asesinada encuentra en Jesús vida, pero también encuentra en ese grupo que quiere matar una condición. Ellos se creen sin pecado, pero son pecadores. Ninguno de ellos lanzó la piedra. Porque el mandamiento es proveer para el creyente dos cosas importantes que tiene que vivir y experimentar. Primero, escuchar a Dios. Segundo, obedecer. Cuando uno escucha a Dios y obedece, en eso se dará y se representará también una vida plena. O sea, tendremos una vida abundante si escuchamos y obedecemos. Si solamente escuchamos y no obedecemos, viviremos siempre
en medio de la tristeza. Si escuchamos y obedecemos, haremos que nuestra vida pueda caminar por ese sendero de la vida en abundancia que el Señor nos ha ofrecido. ¿Y por qué coloco el ejemplo al terminar de la mujer adúltera? Porque si hay algo que Jesús hizo cuando modifica el mandamiento, es que primero da vida a una mujer que seguramente a los ojos de la sociedad no lo merecía. Y lo único que Jesús le dice, vete y no peques más. No sabemos la otra historia, pero el propósito del Señor es que la mujer viva. Pero también el propósito del Señor en el mandamiento está en que quien juzga y quien quiere destruir la vida humana tiene que pensar que no tiene la altura para hacerlo, porque el único que puede hacer juicios como ese es el Señor. Vete y no peques más. Entonces, en Jesucristo, la fuente de vida viene a ser no solamente porque Él es el nuevo mediador, sino porque es la palabra encarnada. La palabra que escuchaban en el monte ya no está, ahora está en Jesús. Jesucristo es la palabra viva. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la vida. Todas esas palabras tienen que hacernos sentidos al día de hoy. ¿Para qué? Para que podamos recordar que el Señor actualizó también la gracia, para que la gracia de Jesucristo pueda traer vida al ser humano. Terminemos con el versículo 33. Sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de la larga vida en la tierra que van a poseer. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos ayuda en medio de estos tiempos para poder comprender cuán importante es, Señor, la presencia de un mediador. Se acabaron los mediadores humanos y ahora solo tú eres nuestro mediador. Pero cuán importante es entender que tú eres un Dios glorioso, maravilloso. Debemos temerte a ti, Señor, no tener miedo, sino temer, comprensión clara de quién eres tú. Y por último, Señor, entender que este mandamiento es justamente para que podamos disfrutar de la vida. Hay cristianos que han vivido toda su vida en la iglesia esclavizados, con miedo, culposos de que han vivido por años sintiéndose pecaminosos. No, tú nos viniste a dar vida y vida en abundancia. Una vez y para siempre hiciste el sacrificio y nos libraste de todos nuestros pecados y nos presentas delante del Padre como hijos redimidos por tu sangre. Que podamos seguir en este camino, entendiendo que ese camino nos debe traer a nosotros, Señor, alegría, porque los mandamientos son para traernos alegría, gozo y felicidad. Te pido tu bendición por la iglesia de Reñaca y por cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Los quiero invitar a escuchar un cántico más y después vamos a escuchar los avisos y terminamos con nuestro culto. Que Dios les bendiga. Pecados, su sangre, el sello de mi redención, y no
salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Le invitamos a asistir a nuestra reunión de oración y clamor al Señor todos los jueves a las 20 horas. La reunión de varones se celebra el día 13 y 27 de agosto a las 20 horas. La reunión de oración, dirigida por el Ministerio de Damas, le invita a asistir todos los viernes a las 20 horas. La reunión de damas se celebra los días 14 y 28 de agosto a las 17 horas. La reunión de jóvenes se celebra todos los sábados a las 21 horas. Le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Le invitamos a dar sus aportes en diezmos y ofrendas a la cuenta que se muestra en pantalla. Que Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por estos avisos, también los cánticos que hemos escuchado. Esperamos que tengan una linda semana, que Dios les bendiga, que la presencia del Señor les acompañe y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pueda reposar en cada una de sus vidas y de sus hogares. Que Dios les bendiga grandemente.